Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Le doy la más cordial bienvenida a una hermosa escritora. Tengo aquí uno de sus libros. A ver, niños, si saben cómo se llama. Pues sí, Norma Muñoz Ledo. Querida Norma, antes que nada, te agradezco de todo corazón que estés aquí conmigo. Bienvenida a mi chiqui biblioteca, donde hay de todo. Libros para niños, libros en francés, libros de periodoncia, porque mi esposo es dentista. Gracias, Norma. Okey. Quiero que me digas, Norma, ¿de dónde surge este libro tan bonito? El nuevo restaurante de Pierre Quintonil. Yo lo conozco, los niños no. ¿Qué les puedes decir, Norma? Ujú. Oye, pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación que me hiciste a esta entrevista y, pues, un saludo a todos tus alumnos, con mucho cariño en estos tiempos en que, bueno, pues, la distancia física es grande, pero, pues, la tecnología nos puede traer aquí cerquita unos de otros. Entonces, te voy a contar, por qué escribí esta historia. Es una historia que tiene que ver mucho con la relación en la familia de mi mamá con la comida y la cocina y todo esto, porque, pues mira, mi mamá todavía anda por aquí mi mamá dando lata. Y ella es la más chica de su familia, pero bueno, pues sus hermanas, mis tías, ya no están hace algunos años porque pues le llevaban muchísimos años. Mi mamá fue lo que se dice el pilón. Entonces las tías que no se casaron fueron como más bien como mis abuelitas, ¿no? Porque pues la más joven de ellas le llevaba 17 años, no, le llevaba 13 años. Entonces eran 13, 17 y 21 años más grandes que ella. Oh, Entonces, pues sí, eran como, pues un poco, de alguna manera, sus mamás. Y pues fueron nuestras abuelitas de mis hermanos y mías, claro. y mía. Y entonces ellas vivían a la vuelta de la casa donde nosotros vivíamos, la casa de mis papás. Y tenían una casa que era así una casa mágica, era una casa muy grande, con un jardín enorme, una casa así de antes, Ok. esas que ya no existen, con un jardín enorme, y era una casa muy fría. Dicen los arquitectos que las casas que dan al norte son muy frías. Aquí todo el frente de la casa era muy frío. Daba al norte y era muy fría la casa. Y además era una de esas casas viejas que tienen los techos muy altos y Wow. que tienen sótano. Entonces sí era una casa grande y fría. Pero una de mis tías, que daba clases hace muchos años en un colegio de monjitas, esa tía, en ese colegio estaba el convento en la Ajá. Avenida Revolución, pero luego lo vendieron toda esa construcción y resulta que las madres tenían unas estufas de carbón de coque. El carbón de coque es el carbón de piedra, el carbón mineral. Ah, ok, ok. Ajá, y entonces era una estufa, pues mira, como del doble de tamaño de las estufas que normalmente vemos ahorita en cualquier casa, más o menos, pero no era de hornillas de gas. Tenía abajo un fogón, digamos, que tú no veías porque estaba todo tapado, era de acero, toda la estufa era de acero, excepto las hornillas que eran dos cosas redondas enormes y Ok. que eran de hierro. Pero abajo estaba el fogón y el fogón se alimentaba con carbón de piedra. Nunca Mm, se apagaba. El carbón de piedra lo que pasa es tarda muchísimo. Si se te apaga, si se apagaba la estufa era la tragedia, porque tardabas 3 días en prender el carbón de coque. Eso mm. es de piedras de cuenta, Ok. negra, ¿no? Entonces el chiste era que todas las noches se abría una puertita, se sacaba la ceniza y luego metías carbón nuevo, como una cubetita chiquita de carbón nuevo. Ok. Y entonces ya se mantenía caliente, porque haz de cuenta que se seguía prendida con los rescoldos del carbón anterior. Y Mm, así, esa era la tecnología de esta estufa. El asunto es que era una estufa calientísima, haz de cuenta que era una especie como de calentador. Y mm. calentaba, no te voy a decir que calentaba toda la casa, pero por lo menos calentaba la cocina y los cuartos que estaban cerca de la cocina, porque era de esas casas viejas que a lo mejor tú, tus alumnos conocen este tipo de casas que son un cuarto y luego otro y luego otro, o sea, como un chorizo de cuartos. Así Sí, sí, pues eran sí. las casas viejas, ¿no? Y como con forma de U. Entonces, bueno, la cocina por lo menos, la cocina siempre estaba caliente, porque por Por lo esta menos. estufa, porque era como pues como auténticamente, ya ves que en inglés el fogón se dice heart, ¿no? Como Sí. corazón. Ajá. Realmente, cuando tienes una estufa de estas y en una casa tan fría, conoces este concepto del corazón de una casa. Y como estaba prendida todo el tiempo,
Pues dos de mis tías y mi abuelita cocinaban todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hacían pasteles, hacían galletas y hacían muchas otras cosas. Eran grandes, grandes cocineras. Entonces, tanto mi mamá como mis hermanos, mi hermana, pues hermanos no creo que hayan aprendido a cocinar. Yo creo que lo único que aprendieron a cocinar en ese estuvo fue a calentar tortillas, porque las Puede ser. tortillas las ponías en la hornilla y le bajabas, ¿no? A las hornillas para conservar el calor, tenían unas tapaderas. Todo esto era pesadísimo. O sea, hagan de cuenta que en ese tiempo no había escasez de acero, ni de hierro, ni de nada. Entonces, las hornillas eran así, de veras, como de tamaño. Y la tapadera, pues tapaba toda la hornilla. Y cuando no estabas cocinando, para que no se fuera el calor, las bajabas, las tapaderas estas. Entonces mis hermanos y yo, bueno, calentábamos las tortillas allá abajo de la hornilla. Le bajábamos y era muy divertido. Era una cosa realmente divertidísima. Las puertas eran, pues por la puerta al horno, pues se abría, pero hagan de cuenta que era de la, o sea, si les digo que era de la abuelita, pues es muy en serio. Pues sí, era la Déjame ver si tengo una foto de la estufa, así parte literal. literal. Entonces, ay, mis tías compraban 1 tonelada de carbón al año y tenían, pues, con una casa vieja y grande, tenían un depósito. Abajo de la cocina había una especie como de, pues era la cocina estaba como en altito y abajo había un depósito, pues abierto así, ¿no? pero tapado por el mismo piso de la cocina, y era donde guardaban el carbón para que no se mojara, porque imagínate, si te digo que se tardaba 3 días en prender mojado, pues Y lo ahora, que eran 2 semanas. aparte, Entonces, una tonelada. 1 tonelada. Haz de cuenta que era como un cuarto pequeño, ¿cómo te diré? Como 3 veces un bañito chiquito. Ah, ok, Así de ese tamaño era el depósito. ok, ok. Y ahí tenían el carbón. Porque pues sí, porque como usaban todos los días, pues iba bajando el nivel y les traían su carbón, Claro. así en costales, él lo bajaban. Era una cosa, ay, era una cosa muy chistosa. Entonces, siempre hubo mucho cariño a la cocina. Mi mamá, bueno, le encanta cocinar, vamos a comer con ella cada miércoles y a veces también los fines de semana. Y desde una semana antes está pensando qué nos va a hacer de comer. Y aunque ya, pues, ya está viejita, pero de todas maneras le encanta preparar nuevas cosas y está buscando recetas. Y ahora les voy a hacer esto y ahora les voy a hacer lo otro. Y bueno, yo también tengo aquí un montón de libros de recetas. Yo tengo mis libreros y están, o sea, tengo muchos libros de literatura y muchos libros de recetas. Yo sé que no voy a alcanzar en toda mi vida a hacer todas las recetas que vienen ahí, pero me gusta tanto ver las fotos y lo saboreo, en fin, también me gusta mucho cocinar. Creo que esta parte del preparar la comida para el comensal, eh, y no porque sea un comensal acá, porque invites al primer ministro ni nada por el estilo, sino porque los comensales son tu familia, son la Claro. gente que quieres, y hay mucho amor en la preparación de la comida. Creo que eso es un ingrediente especial que siempre está en la preparación de la comida. Y bueno, pues te cuento también que cuando yo era pequeña, en la casa de mis papás, estaba, les digo, a la vuelta de donde de donde estaba la casa de mis tías, y les voy a decir dónde está, porque esta casa ya no existe, la casa en la que me inspiré para hacer al restaurante ya no existe, era una casa, era donde está ahorita el Centro Manacar, que a lo mejor ustedes, Pero algunos de claro ustedes que sí, claro conocen. que sí. Ajá, Ahorita hay una plaza gigantesca con una unos torre enorme. una torre enorme. Ah, fíjate, Sí, para hacer esa torre, pues fueron comprando poco a poco toda la manzana, los y hasta dueños que lo lograron, porque como yo poco digo, a poco. claro, Sí, se compraron, había una casa muy grande en la esquina que daba a Río Miscuac, esa casa la compraron y ya era media manzana, y luego ya pues fueron comprando las demás casitas. Y en la esquina de atrás, en la contraesquina atrás, la callecita, era donde, bueno, mi casa estaba en esa calle, pero ahí había una casa abandonada. Una casa también súper antigua, muy chiquita, pero también de ese techo enorme, no sé qué. Estaba abandonada de toda la vida. Los techos ya se habían caído porque a veces los techos en esas casas como de principios del siglo XX, principios o quizás hasta los 30, algo así, eran de madera. claro. Entonces, bueno, pues ya se había caído el techo y se veía para adentro, ¿no? Todas las plantas ahí creciendo, pues abandonada, ¿no? Pero en la imaginación, esa casa era la casa que Pierre Quintonil adapta para hacer su restaurante. Entonces, se hace cuenta que toda la historia ocurre en mi imaginación en la calle en donde yo vivía.
Fíjate, eso me parece, Norma, fabuloso, porque cuando uno lo empieza a leer y empiezan a hablar de esa callecita chiquita, no sé qué, la verdad es que uno no percibe, digo, percibes que o entiendes que hay 2 casas, que los niños viven acá, que el restaurante está enfrente, y sí lo mencionan en algún momento. Digo, niños, no les queremos decir más porque si no les contaríamos la historia, pero ahora ya saben de dónde viene esta referencia para que se acuerden. Ajá. No, el libro tiene muchas palabritas en francés. ¿Por qué Pierre? O sea que, cuéntanos, ¿hablas francés o te gusta mucho Francia o o tal vez ni siquiera pensaste en Francia, sino en otras cosas? Pero aparte dice que Pierre, pues sí tiene un origen francés. ¿De dónde surge esta idea? Pues mira, surge de que la cocina francesa, pues es la mejor cocina del mundo, ¿no? Eso No te nadie lo va a discutir. sí, que te voy a decir una cosa, la mexicana es No, supervalorada. bueno, la mexicana, bueno, pero la mexicana ya ves que dicen que es la segunda o la tercera, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, Pero tienes razón, la verdad es que los franceses se lucen. Es una se cosa, lucen, y se lucen. Es una cosa se rica. lucen. No, y además, pues la cocina francesa lo que también ha hecho es dominar todas las técnicas que son la base de otras cocinas, ¿no? De la alta cocina pues, prácticamente de cualquier lugar del mundo, está basada en las técnicas que se han desarrollado dentro de la cocina francesa, por eso es tan importante. Claro. Yo hablo un poquito de francés porque cuando era chica en mi familia ya estaba la teoría de que las personas tienen que aprender idiomas, ¿verdad? Entonces a mí nos mandaron a estudiar inglés y francés. Entonces, con el inglés, fíjense que yo tengo una muy buena relación, pero con el francés no tuve una buena relación. No sé por qué. Tengo, la, tengo la teoría de que hubo un error cuando me colocaron yo fui a la Alianza Francesa. Me colocaron en un grupo que era para más grandes. Yo estaba muy chica, yo creo que tenía como 10 años. Entonces, de pronto mi maestro se dio cuenta y me dijo, oye, es que este es un grupo de adolescentes y pues son diferentes los métodos, pero ya para que se dieron cuenta de este asunto, ya habían pasado como 2 trimestres y yo sufriendo. Y pues yo no me había dado cuenta, mis papás tampoco, y yo ahí feliz, ¿verdad? Bueno, no, feliz no. Tuve un inicio con el pie izquierdo. Entonces, como que nunca logré recuperar el paso con el pie derecho. Entonces, pues ya no se pudo. Pero lo leo un poco, lo puedo leer tantito, y ya de esto hace muchos años, entonces pues ya se me ha olvidado bastante, pero una que otra palabra, ahí sí No, distingo. pero fíjate, Norma, que esto une a los niños con el libro, porque fíjate que en el colegio donde van a tener la fortuna de ver esta entrevista, pues fíjate que nos dedicamos justamente el sistema educativo es el Ah, francés, claro. claro, neto, todo. De pronto los niños empiezan a leerlo y, ay, sí, pero de pronto dicen, y hay otra palabra, y hay otra palabra. Y de pronto, sí, sí, y déjame decirte que eso los une, pero de pronto surgen estas preguntas, déjame decirte que mis preguntas las basé en eso, que de pronto, pero Perla, cuéntanos por qué se llama Pierre. Híjoles, mis amores, pues porque así lo decidió la escritora. Es un novio que se llama Pierre, es lo que yo le digo, ¿no? No sé, pero finalmente los llevamos a la reflexión. Pero fíjate que Claro, es un libro que no les encanta, les fascina. Es fácil de leer, de digerir, y aparte cuando vienen todas estas pequeñas recetas, con mm, estas rimas fabulosas, los niños vuelan, y ahí los perdemos, porque dicen: "Ay, por favor, vuélvela a leer la rima". Porque aparte, ¿sabes qué? Yo creo que el libro, como bien dice para el público 9 y más, está justo para lo que nosotros tenemos, son niños de quinto de primaria. Entonces, ya saben, chicos, la Norma, hay que convencerla de que el francés siempre estuvo de su lado, y yo creo lo mismo que tú, Norma. Estuviste en el lugar correcto, porque imagínate, es como si yo les pusiera un libro, mira, aquí lo tengo, me encanta, ay, lo tengo que enseñar, ¿no? De mm, Matlacuache, mm, que los niños también lo leen. Déjame decirte que este libro se lee en primero o en segundo de primaria. ajá, Y déjame decirte que es un libro que les encanta a los niños. Y entonces ahora ya saben, niños, que vamos a seguir leyendo libros de Norma, pero ahora, ajá, como si yo les pusiera porque es para los primeros lectores, pues no, chicos, ya pasamos de esa etapa a un libro como lo que es El nuevo restaurante de Pierre Quintonil. Norma, mm. yo sé que este libro ha llegado a lugares hermosos, pero a mí el que más me ha gustado, y no lo quería yo decir en la entrevista, pero lo voy a decir. Un día llegó a la televisión y yo ese día enloquecí, porque aparte déjame decirte que yo conocí primero la serie en la televisión y después el libro.
Ay, mira. A mí me pasó al revés. Fíjate que yo al Canal 11 lo quiero desde que soy niña, o sea, llevo más de 40 años amándolo. Es lo que yo recuerdo de mi infancia, que lo único que se podía ver era el Canal 11. Sí, Y veo que ahí tú tienes, ahí estuviste con el nuevo restaurante, que es una producción preciosa, y veo que también participaste en Cuentos de Pelos. en Cuentos de Pelos y en Bisbirige. ¡Ah, mira! Déjame decirte que los niños ya vieron uno de los Cuentos de Pelos, y hay una chiquita que me dijo justamente hace unos días, me decía: "Perla, ¿me puedes compartir más Cuentos de Pelos? Porque los amé". Ay, qué gracia. Sí, sí, la verdad son súper divertidos. Normalmente los escritores no aceptan esto de ir a la televisión. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué dijiste sí? Y el nuevo restaurante de Piaf, ¿por qué este libro? Y no Es otro. que, Mamá mira, cuando yo acabé la carrera, yo soy pedagoga, la carrera fue pedagogía, pero después hice una maestría en literatura infantil en el Reino Unido. oh, Ahí mis lazos con el inglés se fortalecieron. es lo que te iba a decir. Entonces, Ahí ya nos diste una patada fea. Con el inglés. Espérate. Yo quiero mucho a Francia y a Ah, los filósofos franceses. Además, mi hermana, acá está esto, o sea, mi hermana vivió 9 años en Francia. Primero un periodo de 3 años, luego regresó a México y luego regresó a Francia. 9 años estuvo ahí y ahorita vive acá otra vez. Pero sí, mi cuñado trabajó en varias empresas francesas y estuvo pues un buen rato allá. Entonces, bueno, ella sí habla francés perfectamente. Tiene muchos amigos franceses. claro. Y sí hay una liga así como, pues como afectiva con este país, como con Francia, que además, bueno, pues a mí me parece un país hermoso, una cultura exquisita, que tiene una riqueza enorme. Soy mega fan de algunos de sus escritores para niños, como René, bueno, no, René Goscinny era belga, no me iba a decir una barbaridad, pero Asterix, bueno, pues Asterix sí es un cómic francés, y bueno, pero sí me parece que tienen una riqueza cultural inmensa. Bueno, Asterix es una cosa, yo crecí con Asterix y creo que no hay mejor cómic en el mundo. Hay muchos cómics, pero Asterix está en el centro de mi corazón. Y tienes razón, fíjate que a nivel literatura infantil con los franceses puedes encontrar títulos tan lindos, Sí, con tan poquito texto y tanta imagen, que es una cosa sí, preciosa, y de pronto dices: "Ah, mira", y puedes abordar los textos de muchas formas. Y ya sabes que tienen estos grandes álbums específicamente hechos para niños de maternal, o sea, muchos detallitos. sí, sí, Pero sí. te vas a la maestría, y ahí en esa maestría, ¿qué aprendiste? ¿No? Entonces, en esa maestría, justamente cuando hice mi tesis para la maestría, como que mi inquietud en ese momento empezó a ver los medios electrónicos y la lectura. ¿Qué onda con los medios electrónicos y la lectura? Como que, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y bueno, pues ya me puse a investigar, incluso a mí me gustan las tesis complicadas. Me gustan las tesis que tienen trabajo de campo. Entonces hice unos videos y estudié, pues como, y eso ya lo hice ya cuando estaba en México, porque en Inglaterra nada más estuve un año. Entonces, el estudio de 3 familias, sus hábitos lectores, sus hábitos televisivos, porque en ese tiempo, pues eso hace 25 años más o menos o más, entonces no había tantos medios electrónicos como ahorita, no había tantas posibilidades, como, pues, y aún en la tele, lo que digamos que se sigue llamando la tele, pues no había la cantidad de canales y posibilidades que tienen los niños ahorita para estar todo el día conectados viendo la cantidad de series que se les dé su gana. No había. No, no, O no. sea, Canal 11 durante un buen rato era casi de lo único que era bueno, ¿no? Bueno, estaba en el Canal 5 no sé, pero realmente había muy poca oferta. Sí. Pero de todas maneras los niños ya estaban clavados con la tele. Entonces, lo que yo proponía era, bueno, vamos a usar la tele para acercar a los niños a los libros, porque no es imposible. Y de hecho, en Europa había muchas series que se referían a los libros y que a veces había cuentacuentos que contaban los cuentos ahí. Y a mí pues eso como que me parecía que era una manera muy interesante de regresar a que hubiera una sinergia, ¿no?, entre los medios. Y son diferentes versiones de la ficción, porque no es lo mismo, como tú ya lo viste, que al haber visto la serie, no es lo mismo una serie que un libro. Ah, Son no. diferentes versiones de la ficción y diferentes interpretaciones de los personajes y de todo lo que sucede en la historia.
Y sí, Entonces, pero es interesante cuando lo que pasa es que muchas veces los niños se quedan, en general, ¿no? La gente, también los adultos, nos quedamos en la versión cinematográfica o televisiva y no pasamos a la escrita. Pero si se puede, me parece que es un puente buenísimo, porque entonces conoces todos los puntos de vista. Eso es muy interesante. tienes razón, Norma. Fíjate que yo recuerdo cuando era niña que tú veías alguna película o alguna de lo poco que podías ver, cuando de pronto te enterabas, es que viene de algún libro, iba Ah, hacia el libro. Lo que pasa es que ahora estamos invadidos, ¿no? Por todos estos, como tú lo dices, todos estos medios electrónicos. Ahora puedes leer un libro en papel, puedes leer ajá, un libro en tu Kindle, en la famosa esta máquina. ajá, Lo puedes escuchar. Yo me acuerdo de los audiolibros que tú decías, claro. más loca. Fíjate que tienes toda la razón y yo creo que hoy los niños, en estos tiempos pandémicos, pues tienen que aprovechar esto, que todavía hay libros en papel, que aparte, ¿sabes que es una belleza? A mí me encanta. ¿Y sabes qué me gusta? Esta parte de poder enseñarle a los niños que hay autores que todavía están vigentes, pero aparte, ¿sabes qué? Que están vivos. Porque yo me acuerdo que de pronto dicen, bueno, tal, así en el liceo, ¿eh? Es que vas a leer esto. No, pero es que ya se murió. Y que no sé qué. No, pues es que ese también, no, ese es del siglo pasado. Imagínate cuando leímos a Molière. No, No, bueno. este cuate, ¿qué onda? Yo decía, sí, cosas preciosas, pero ¿y su foto? Yo quiero verlo. Y me acuerdo que la maestra me decía, es que es justamente, Perla, lo que yo necesito, que vayas a buscar, interésate, busca. Ujú. Y en aquel tiempo pues era más fácil, ¿no? Fíjate, Norma, que voy a aprovechar para contarte algo. Yo mis clases normalmente las doy desde aquí, desde mi biblioteca. Ajá. Y les contaba que en el temblor del 2017 se cayeron Uy, todos los libros, todas así, sí. ¡fum! Porque aparte me Ay, dijo, qué horror. está aquí, está acá, está acá y está acá. Bueno, y perdí un libro que un niño me prestó. Pero nos tardamos tanto en acomodar todos los libros que hubiera podido hasta clasificarlos. Cuando lo Claro. encontramos, ¿sabes? El niño me decía, oye, ¿y contaste tus libros, Perla? Y yo, no. Y fíjate que nos dimos a la tarea de contarlos y tenemos como entre 600 y 700 libros. Y faltan todavía los que yo tengo en casa de mis papás. Digo, no, creo que tenemos que ir así como para la donación, etcétera, Ujú. etcétera. Dime algo, Norma, ¿tienes nuevos hijitos? Porque así son los libros. Sí. Platícanos de este nuevo hijo que ahí está. A ver, platícanos, ese del Bing Bang. A ver, platícanos un poquito. Que sí, sí es el hijo más reciente. Pensábamos que este año iba a haber más hijos, pero con esto de la pandemia, pues, los nacimientos se detuvieron. Okey. Entonces, sí, porque las editoriales pues están trabajando pues a media marcha y Sí. las imprentas cerraron muchas y así, entonces sí está la cosa como muy... El año que entra pues esperemos que se recupere esto, pero bueno, Los Cazadores del Big Bang es una historia eh, como para niños de prepa, más bien ajá. Pero bueno, es la historia de una niña que pues resulta que un día su mamá se cae en una escalera y se pega en la cabeza y queda en coma. Oh, Entonces es todo lo que pasa en la vida de ella, en esos momentos así como que pues son muy difíciles y que todo se junta, ¿no? Ella vivía en la mamá y la abuela, y la abuelita pues es un ser hermosísimo, la quiere mucho y pues la apoyo mucho, ¿no? Pero también aquí ya estaba grande. Entonces aquí también yo me acuerdo mucho de una de mis tías, me han dicho que es una historia que, no, que sí me recuerda a mi abuelita, pero yo la verdad es que mi abuelita eh, murió cuando yo era relativamente joven y estuvo muchos años, entonces yo no tuve mucha relación con mi abuelita, pero con mis tías sí, ah, y con una de ellas en particular que fue como muy cercana a nosotros, a los sobrinos y a los hijos de mi mamá y mi papá. Y entonces el personaje está muy, muy basado en ella. Yo creo que también tiene toques de mi mamá, pero pues era una abuelita muy, muy amorosa. Y, pero de todas maneras, pues ella es una adolescente, ¿no? Ella es una adolescente que está en su onda, que está como todos los adolescentes, que tiene un galán, no es propiamente su novio, pero sí es un galancito, pues tiene a su mejor amiga, toca el piano, y pues la vida se complica muchísimo, ¿no? Porque además en una situación así, pues hay que ver qué va a pasar con esa persona menor, quién se va a hacer cargo de ella. El papá, sus papás estaban divorciados, el papá vivía en Estados Unidos
y pues como que el papá sí bien, no sé qué, pero como que no le dice que se vaya a hacer cargo de ella. Y yo tenía una tía que sí estaba muy dispuesta y además, bueno, la mamá tenía un novio que ella no aguantó. Y bueno, pues en el curso de la historia pasan muchas cosas, porque creo que ella vive un momento muy, muy triste y se enfrenta con muchas cosas. Como que es como, por ejemplo, este tiempo de la pandemia. Creo que cuando algo es así como una situación de crisis, lo enfrentamos de una manera como más filosa, como más Sí. fuerte. Y entonces es lo que le pasa a ella. Y está muy triste y la tristeza pues da lugar a que pasen otras cosas que le hacen entender mucho del mundo, a pesar de que es una persona muy joven. Pero bueno, pues es una novela muy sentida, con mucha ternura, que tiene mucha ternura. Ujú. Pero fíjate, es interesante que me digas que es como para preparatorianos, porque tal vez se podía proponer para un futuro, justamente en el colegio, porque no, fíjate que finalmente siempre enriquecer tu biblioteca te ayuda en diferentes épocas de tu vida, ¿no? Por supuesto. Yo lo veo, fíjate, Mamá Tlacuache es un libro tan lindo, pero sí es para los primeros lectores. Claro, para Pero primeros fíjate lectores. que justamente ayer buscando Mamá Tlacuache me encontré Zorrillo. Ay, claro. Me encontré Zorrillo yo, y le empiezo a leer y dije: "Oye, pero si Zorrillo está fabuloso". Y ya me acordé cuando se lo leí a mi hija, que era más chiquitita, y me decía: "Cuéntame, cuéntame del Zorillo", porque no puede decir la doble R. Mm. Pero bueno, ¿verdad? Querida Norma, este, si imagínate que más bien no lo hemos leído. Bueno, yo sí, ¿verdad? Pero los niños no. ¿Por qué tenemos que leer este libro maravilloso? A ver, dime, ¿por qué lo Pues tenemos? mira, yo creo que los libros son ventanas a otros universos, ¿no? Al universo de lo que el autor o autora quieren compartir contigo. Y pues son visiones, ¿no? Del mundo y formas de entender lo que tenemos, pues estas personas locas que nos dedicamos a escribir. Entonces, eh, pues yo lo que comparto no solamente es el cariño por la cocina y por lo que representa el compartir fíjate, hay una cosa muy bonita, la palabra acompañar, su significado etimológico quiere decir compartir el pan. Ah, Es un significado muy bonito. Entonces es este acompañamiento que siempre existe a través de la cocina y de la comida. Y también, pues tú sabes que es un libro que habla de temas fuertes y del enfrentamiento con temas fuertes, ¿no? Como pues la muerte muerte, y sí. como el poder abrir el corazón después de que se ha perdido a una persona muy querida, que eso a veces es muy, muy, muy difícil, ¿no? La pérdida en general, pues siempre es muy difícil, no solamente porque la persona fallezca, sino a veces ya no está en tu vida Sí, exactamente. y es pérdida. Es pérdida. Norma, lo vemos ahorita, estamos realmente encerrados desde hace muchos meses. Sí, Yo creo que yo les decía a los niños, pero mis niños, ni siquiera lo veamos tan dramáticamente. Piensen en los niños de la Segunda Guerra Mundial que sus padres, por salvarles la vida, los los mandaban encerraron fuera. en un sótano y no sales y no te asomas y muertos en la calle. Ay, Perla, qué duro es. Pues sí, pero aquí mira, tienes tu celular, tienes tu biblioteca, tienes tu iPod, tienes tu tablet, tienes la tele y por ahí un niño Ajá, dice, tienes razón, Perla, la pandemia no nos puede detener para seguir en comunicación con el mundo. Un niño de 10 años me lo dijo, ¿eh? Me ajá. pareció impactante y yo estoy de acuerdo contigo, los libros son ventanas a muchas cosas y sobre todo para decirle a los niños que tienen que leer por una cuestión no solamente ay, tengo que leer a fuerzas de libros, sino de cultura general, que mejoren su ortografía, su forma de escribir. Algún día espero estarte compartiendo algo de lo que los niños van a crear, porque te aseguro que hay niños que tienen una sensibilidad Sí. enorme y este libro los va a catapultar. Ay, sí, ¿Cómo no? estoy segura. Sí. Norma querida, quiero agradecerte profundamente este momento que me has brindado, que es para mí hermoso. La verdad, nunca creí conocerte y menos tener Ah. una entrevista. Me emociona mucho. Y pues, a nombre de todos los niños del CM2, de todos, que es una comunidad enorme, te estoy hablando que aproximadamente serán, no sé, unos 250 niños divididos entre Coyoacán y Polanco. Ajá. Les va a dar muchísimo gusto verte en esta entrevista y poder compartir en algún momento alguna de sus producciones culinarias o Ok. podcast basadas en tu hermoso libro.
Te Ay, muchas agradezco gracias. mucho. ¿Algo que nos quisieras decir ya al final, así para cerrar con broche de oro? Pues es que ahorita que estábamos platicando de los universos, me acordé de una cosa. Eh, Cuando hace como unos 4 años, mi hermana, bueno, la única que tengo, la que vive en Francia, y yo hicimos un libro de entrevistas a inmigrantes en México. Entonces, bueno, a personas que hubieran llegado y que se hubieran establecido aquí, y hubieran hecho su vida aquí, y lo que aportaron a México, y lo que México les dio a ellos, y todo esto, ¿no? Entonces, pero cuando terminamos el libro me quedé como con una sensación, porque no sé, ahorita te metes al Google Maps y puedes ver cualquier rincón del mundo, ¿no? Quiero ver la latitud tal y no sé qué y no sé cuánto, y te lleva ahí, ¿no? Aunque 3 montañas. Entonces, pero Sí. ya nada está, ya esos tiempos de los exploradores que iban y descubrían, pues ya no existen, porque ya está todo, pues, visto de alguna forma, ¿no? Aunque todavía sigue habiendo descubrimientos y que las fosas marianas, pero de todas maneras, como que pero me di cuenta al hacer ese libro que cada persona es un universo. Y eso a mí me dio como mucho gusto darme cuenta de eso, porque al ir entrevistando a las personas y conocer de dónde vienen y lo que pasaron para llegar, y en fin, algunas historias muy tranquilas y muy sencillas, pero otras medio dramáticas. Te das cuenta de que cada persona es un universo. No importa lo que hagan, no importa a qué se dediquen, no importa su contexto familiar, ni que hayan estudiado, simplemente cada persona es un universo. Es un descubrimiento muy interesante. Por eso sí creo que pues todos los libros saben, aunque sean, este es un universo real, el de ese libro, pero todos los libros hay esos mundos. Y eso es algo que, aunque estemos encerrados y aunque estemos aquí, pues en esta situación como de cuando suben el coche, esta cosa que los ralentiza y que aceleras el coche y la llanta nada más da vueltas pero no se mueve, el coche, así me siento. Pero de todas maneras, he leído mucho en esta temporada, igual que pues, muchas personas que conozco, y es muy, muy bonito esto de sentir que cada autor me lleva por caminos completamente distintos, por historias completamente distintas, por países completamente distintos. Y eso, no sé, en estas circunstancias lo he disfrutado mucho más. Pues bueno, Ay, Norma, te agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo fuerte y yo virtual. también. Muchas Mm, gracias y seguimos en contacto a través de las redes y te deseamos muchísimo éxito en tu nuevo pequeño bebé que ha surgido. Por lo pronto te podemos decir que hay muchas generaciones que han leído tu hermoso libro, El nuevo restaurante de Pierre Quintonil. ay, muchas gracias. Gracias. Qué bueno que lo disfruten y les mando un abrazo. Ay, muchas gracias. Te decimos hasta la próxima.